Nunca pensé que mi propio hijo me dejaría tirada en un hospital público de la Ciudad de México la víspera de Navidad, pero así fue como terminó el año más doloroso de mi vida. Mientras escribo esto, desde mi nueva casa, en Playa del Carmen, con el sonido del mar Caribe acompañando mis palabras, aún puedo sentir el frío de aquella madrugada del 24 de diciembre en el Hospital General Dr. Gea González, cuando me di cuenta de que todo lo que había construido durante 55 años se desmoronaba como un castillo de arena. Me llamo Patricia Hernández, y durante más de 2 décadas fui la dueña de una próspera tortillería en la colonia Narvarte. Mis tortillas recién hechas, mis salsas caseras y mis tamales de los sábados eran famosos en todo el barrio. Trabajé desde los 18 años, primero como empleada en una fábrica textil, luego como vendedora ambulante y finalmente como propietaria de mi propio negocio. Cada peso que gané lo invertí en darle la mejor educación a mi único hijo Diego y en comprar la casa de 2 pisos donde vivíamos juntos, con su esposa Alejandra y mis 2 nietas Ann. Pero esa madrugada, mientras las campanas de la Basílica de Guadalupe sonaban, anunciando la Navidad, yo estaba sola, en una camilla de hospital, con la muñeca derecha fracturada y el corazón roto en 1000 pedazos. El dolor físico de la caída no era nada comparado con la punzada que sentía en el pecho cada vez que recordaba las palabras que Diego me había dicho antes de marcharse. Ya no aguanto más. Mamá, tú solita te buscaste estar sola. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento el niño que solía esperarme con los brazos abiertos cuando regresaba de la tortillería se había convertido en este hombre frío que me miraba como si fuera un estorbo? El olor a desinfectante del hospital se mezclaba con el aroma de los ponches navideños que alguien había traído para el turno de enfermería, recordándome que era Nochebuena y que por primera vez en mi vida no estaría en casa preparando la cena tradicional para mi familia. A la caída había sido un accidente estúpido. Estaba bajando las escaleras de mi casa, cargando una olla grande, con pozol, que había estado cocinando toda la tarde para la cena navideña, cuando resbalé en el escalón que siempre había estado un poco suelto. Diego y Alejandra estaban en la sala viendo una película navideña con las niñas, pero cuando grité pidiendo ayuda, la respuesta que obtuve no fue la que esperaban. Alejandra fue la primera en llegar, pero en lugar de preocuparse por mi estado, lo primero que dijo fue que había manchado el piso recién trapeado con el pozole derramado. Diego subió después, con esa expresión de fastidio que había aprendido a reconocer también en los últimos meses. No preguntó si me dolía, no revisó si tenía alguna herida grave, solo suspiró profundamente y dijo que tendríamos que ir al hospital. El trayecto en el Uber fue silencioso. Diego iba en el asiento delantero, hablando por WhatsApp con alguien sobre un problema en su trabajo de contador, mientras yo me sostenía la muñeca tratando de no llorar del dolor. Alejandra se había quedado en casa con las niñas, alegando que alguien tenía que limpiar el desastre, aunque sabíamos que mis vecinas, doña Rosa y doña Carmen, habrían estado encantadas de ayudar, como siempre lo hacían. Ann, en urgencias del Hospital General, el ambiente era caótico, como siempre en fechas especiales. Familias enteras esperaban noticias de sus seres queridos, niños lloraban en brazos de sus madres, y el personal médico corría de un lado a otro, atendiendo emergencias. Diego completó los papeles del ingreso con una eficiencia fría, como si estuviera tramitando cualquier documento de oficina. Cuando la enfermera preguntó quién se quedaría conmigo durante el procedimiento, él respondió sin mirarme: ella puede arreglársela sola. Yo tengo que regresar a casa. Las siguientes 5 horas fueron las más largas de mi vida. Mis radiografías, me pusieron una férula temporal, me dieron analgésicos y durante todo ese tiempo, Diego estuvo sentado en la sala de espera, revisando su celular. Cada vez que una enfermera salía a dar informes a los familiares, yo esperaba ver su cara preocupada preguntando por mi estado. Pero nunca llegó, aun cuando finalmente me dieron de alta. Eran las 4 de la madrugada del 25 de diciembre. Salí de la sala de curaciones con la muñeca inmovilizada
y un frasco de pastillas para el dolor, esperando encontrar a Diego, esperándome para llevarme a casa. Pero la sala de espera estaba casi vacía. Solo quedaban 3 familias, esperando noticias, y una señora Mayo durmiendo en una de las sillas de plástico verde. Pregunté en recepción si habían visto a mi hijo, y la enfermera de turno, una mujer Mayo con cara bondadosa, me dijo con pena que había visto salir a un hombre joven hace como 2 horas. Dijo que regresaría, señora, pero ya tiene mucho rato que se fue. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Diego me había abandonado en el hospital en Nochebuena. Llamé a su celular 1, 2, 3 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Intenté llamar al teléfono de la casa, pero nadie contestó. Eran las 4:30 de la madrugada y yo estaba sola, con la muñeca rota, sin dinero suficiente para un taxi y sin nadie que viniera por mí. La enfermera que me había atendido, que se llamaba Esperanza según su gafete, se acercó a preguntarme si todo estaba bien. Le expliqué mi situación y ella, con esa solidaridad que solo encuentras en las mujeres trabajadoras de este país, me ofreció quedarme en la sala de espera hasta que amaneciera y pudiera tomar transporte público. No se preocupe, señora, aquí estará segura. Yo la cuido. Me senté en esa silla de plástico, rodeada del eco de los pasillos del hospital y el murmullo lejano de las máquinas, y por primera vez, en muchos años, me permití llorar sin contenerme. No lloraba solo por el dolor físico o por estar abandonada en Nochebuena. Lloraba por todos los años de sacrificio que aparentemente no habían significado nada para mi hijo. Lloraba por las madrugadas que me levanté a hacer tortillas para poder pagarle la universidad privada. Lloraba por todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías. Pero también lloraba porque en ese momento, sentada en la soledad de un hospital público, me di cuenta de algo que había estado negando durante meses. Mi hijo ya no me quería en su vida. Yo me había convertido en un estorbo, en una carga, en alguien de quien había que deshacerse. Y lo más doloroso de todo era que yo había permitido que llegáramos a ese punto. Cuando amaneció el 25 de diciembre, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a rogar por el amor de mi hijo. No iba a seguir viviendo como una extraña en la casa que yo misma había comprado. Era hora de recuperar mi dignidad y empezar de nuevo. Aunque eso significara dejarlo todo atrás, Ana Esperanza terminó su turno a las 7 de la mañana y se ofreció a acompañarme hasta la estación del metro más cercana. Mientras caminábamos por las calles de la Ciudad de México en esa mañana navideña, con las iglesias sonando sus campanas y las familias saliendo a misa de gallo, le conté mi historia. Ella me escuchó sin juzgar y cuando nos despedimos me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Patricia, a veces tenemos que perder todo para darnos cuenta de lo que realmente valemos. El viaje de regreso a casa en el metro fue extraño. Era Navidad y había pocas personas en los vagones. Observé mi reflejo en la ventana. Ann, una mujer de 55 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada, la muñeca vendada y los ojos hinchados de tanto llorar. Pero también vi algo más. Una mujer que había trabajado toda su vida, que había construido un negocio exitoso con sus propias manos, y que tenía la fuerza suficiente para empezar de nuevo. Aun cuando llegué a mi casa en la Narvarte, todo estaba en silencio. Los restos de la cena navideña seguían en la mesa del comedor, platos sucios, vasos a medio terminar, y el olor dulce de los buñuelos que Alejandra había comprado en la panadería de la esquina. En la sala, los regalos navideños seguían, bajo el árbol, sin abrir. Era como si la vida hubiera continuado sin mí, como si mi ausencia no hubiera importado en absoluto. Subí a mi recámara, que estaba en el segundo piso de la casa, y me senté en mi cama a pensar. Desde mi ventana podía ver el patio donde había colgado la ropa durante años, con el lavadero que había instalado mi difunto esposo Manuel, y el árbol de limón que daba los limones más jugosos del barrio. Todo eso había sido mi mundo durante décadas, pero ahora se sentía como una prisión dorada. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a confrontar a Diego, no iba a hacer escenas
dramáticas, ni reproches. Simplemente iba a desaparecer de su vida, como él había deseado, pero, en mis propios términos, iba a vender todo en la casa, la tortillería, mis ahorros, y me iba a ir lejos, donde pudiera empezar de nuevo, sin el peso de las expectativas familiares. Esa noche de Navidad, mientras mi familia dormía en los cuartos de abajo, comencé a planear mi nueva vida. No sabía exactamente a dónde iría o qué haría, pero sabía que tenía que ser valiente. Por primera vez en años, iba a tomar una decisión pensando únicamente en Mian. El sonido de los cohetes navideños resonaba por toda la ciudad, celebrando el nacimiento de Cristo y la esperanza de un nuevo comienzo. Yo también estaba a punto de renacer, aunque mi familia aún no lo supiera. En los siguientes días después de Navidad fueron extraños. Diego y Alejandra actuaban como si nada hubiera pasado, como si abandonarme en el hospital fuera algo completamente normal. Él se iba temprano al despacho contable donde trabajaba y regresaba tarde, evitando cualquier conversación conmigo. Alejandra se la pasaba en el teléfono organizando reuniones con sus amigas del trabajo o llevando a las niñas a casa de su madre en satélite. Yo me convertí en un fantasma en mi propia casa, invisible para todos, excepto cuando necesitaban algo, pero mientras ellos fingían normalidad. Yo comencé a recordar todo lo que había construido a lo largo de mi vida. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Diego me admiraba, en que me decía que era la mujer más trabajadora que conocía. Hubo años en que esta casa estaba llena de risas, de olor a tortillas recién hechas y de planes familiares que hacíamos juntos. Mi historia comenzó hace 37 años, cuando llegué a la Ciudad de México, desde Oaxaca con 18 años. Y un sueño: mi padre había muerto en un accidente de trabajo en una construcción, y mi madre, doña Esperanza, no tenía recursos para mantener a sus 6 hijos. Yo era la segunda mayor, así que tomé la decisión de venir a la capital a buscar trabajo. Para poder enviar dinero a casa, llegué con una maleta de cartón, 3 vestidos y la receta de mole coloradito que mi abuela me había enseñado antes de morir. No conocía a nadie en esta ciudad inmensa, pero tenía algo que muchos jóvenes de ahora no tienen: hambre de salir adelante y la certeza de que el trabajo duro siempre da frutos. Mi primer empleo fue en una fábrica textil en la colonia obrera, donde trabajaba 12 horas al día cosiendo uniformes escolares. El trabajo era agotador, mis dedos se llenaban de pinchazos de las agujas, mis ojos se cansaban de tanto coser bajo luces fluorescentes, pero cada quincena podía enviar dinero a Oaxaca y ahorrar un poquito para mi futuro. Durante 3 años viví en un cuarto de azotea que compartía con otras 2 muchachas oaxaqueñas, sin más compañía que las palomas que anidaban en el tinaco. Eran años duros, pero llenos de propósito. Cada madrugada, cuando sonaba el despertador a las 5, sentía que estaba construyendo algo importante. Aunque no supiera exactamente qué, fue en esa época cuando conocí a Manuel Hernández, mi futuro esposo. Él era mecánico en un taller cerca de la fábrica y pasaba todas las mañanas a comprar tacos en el puesto que estaba frente a mi trabajo. Al principio solo intercambiábamos saludos cordiales, pero poco a poco comenzamos a platicar. Manuel era un hombre bueno, trabajador, con esa honestidad que se está perdiendo en estos tiempos. No era guapo como los galanes de las telenovelas, pero tenía algo mejor: un corazón noble y manos trabajadoras. Nos casamos cuando yo tenía 23 años, en una ceremonia sencilla, en la parroquia de San Judas Tadeo. Mi madre pudo viajar desde Oaxaca para la boda, y fue uno de los días más felices de mi vida. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Teotihuacán, subiendo las pirámides y comiendo quesadillas en el mercado. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños grandes y la certeza de que juntos podríamos lograr cualquier cosa. Los primeros años de matrimonio fueron de mucho trabajo y pocos lujos. Manuel trabajaba en su taller desde muy temprano y yo seguía en la fábrica textil. Vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Doctores, de 1,25 cuartos,
que compartíamos con otra pareja, pero éramos felices. En las noches, después de trabajar, nos sentábamos en la azotea a ver las estrellas y a planear nuestro futuro. Cuando cumplí 26 años, Manuel me hizo una propuesta que cambió mi vida. Había visto un local pequeño en renta en la Narvarte, donde podríamos poner un negocio de comida. Patricia, me dijo una noche mientras cenábamos frijoles con tortillas, tú cocinas mejor que nadie. Podríamos poner una fondita y salir adelante con nuestro propio trabajo. Era una oportunidad increíble, pero también un riesgo enorme. Tendríamos que dejar nuestros trabajos seguros y apostar todo a un negocio que podría fracasar. Pero yo sabía que era mi oportunidad de tener algo propio. Manuel, le dije esa noche, si no lo intentamos ahora, siempre nos vamos a quedar con la duda. Prefiero fracasar intentándolo que vivir toda la vida trabajando para otros. Rentamos el local en 1989, justo cuando México estaba saliendo de una crisis económica terrible. Fueron años difíciles para todos, pero también años de oportunidad. Muchos negocios habían cerrado y había espacio para crecer. Trabajábamos 18 horas al día. Manuel dejó el taller para ayudarme en el negocio, y juntos convertimos ese pequeño local en algo especial. Al principio vendíamos comida, corrida, guisados, caseros, sopas, aguas frescas, pero poco a poco nos especializamos en tortillas hechas a mano y salsas tradicionales. Innovamos con recetas que había aprendido de mi madre y mi abuela, y sobre todo, tratamos a cada cliente como si fuera familia. Doña Carmen, que trabajaba en una oficina cerca, venía todas las mañanas por sus tortillas y se quedaba platicando conmigo sobre sus hijos. Don Roberto, el plomero de la cuadra, desayunaba con nosotros todos los días antes de salir a trabajar en él. Negocio se convirtió en el corazón del barrio, en el lugar donde la gente no solo compraba tortillas, sino donde se encontraba con sus vecinos y se sentía en casa. Fue en 1992, cuando me embaracé de Diego. Tenía 29 años y había comenzado a pensar que tal vez no podríamos tener hijos. Cuando el doctor me confirmó la noticia, Manuel y yo lloramos de felicidad. Nuestro bebé iba a crecer en una familia estable, con un negocio próspero y con todo el amor que nosotros no habíamos tenido en nuestra infancia. El embarazo fue difícil. Seguí trabajando en la tortillería hasta el 8º mes, levantándome a las 5 de la mañana para preparar la masa con la panza enorme. Las clientas me regañaban, me decían que tenía que descansar, pero yo no podía parar. Teníamos que ahorrar para cuando llegara el bebé, y además el negocio era mi vida. Diego nació el 8 de abril de 1993. Un día lluvioso de primavera. Fue el bebé más hermoso que había visto en mi vida, con los ojos grandes de su padre y mi nariz respingada. Manuel estaba tan emocionado que repartió tortillas gratis a todos los clientes durante una semana, anunciando que había nacido el heredero de la tortillería Hernández. Los primeros años de Diego fueron mágicos. Era un niño curioso, inteligente, que se la pasaba en el negocio jugando entre las mesas mientras yo trabajaba. Los clientes lo adoraban. Doña Carmen le guardaba dulces, don Roberto le enseñaba a arreglar cosas, y todas las señoras del barrio lo consentían como si fuera su nieto. Cuando Diego cumplió 6 años, tomamos una decisión importante. Íbamos a mudarnos a una casa más grande. Habíamos ahorrado lo suficiente para comprar una casa de 2 pisos en la misma colonia Narvarte, a solo 3 cuadras del negocio. La casa tenía 3 recámaras, un patio grande y espacio suficiente para que Diego creciera cómodamente. La mudanza fue toda una aventura. Manuel y yo cargamos cajas durante días, transportando no solo nuestras pertenencias, sino también todos los recuerdos que habíamos acumulado. Diego, que entonces tenía 7 años, nos ayudaba cargando sus juguetes y preguntando 1000 cosas sobre la casa nueva. Establecer nuestra nueva vida fue emocionante. Por primera vez teníamos una casa propia, un negocio próspero y un hijo sano y feliz. Diego comenzó la primaria en la escuela Benito Juárez, una escuela pública que tenía muy buena
reputación. Todos los días lo llevaba caminando antes de abrir el negocio. Y todas las tardes, Manuel lo recogía después del trabajo. A las tardes de domingo eran sagradas en nuestra casa. Cerrábamos el negocio y nos íbamos al Parque de los Venados a pasear. Diego corría entre los árboles, mientras Manuel y yo nos sentábamos en una banca a planear la semana. Hablábamos de expandir el negocio, de las calificaciones de Diego, de los viajes que haríamos cuando tuviéramos más dinero ahorrado cuando Diego cumplió 12 años. Ya hablaba de estudiar administración para poder manejar el negocio cuando fuera grande. Voy a hacer que tengamos tortillerías en toda la ciudad, mamá. Vamos a ser famosos. Manuel y yo nos reíamos de sus planes grandiosos, pero en el fondo estábamos orgullosos de que nuestro hijo tuviera ambiciones y que viera el negocio familiar como algo valioso. Pero la vida tiene formas crueles de recordarte que nada es permanente. En 2008, cuando Diego tenía 15 años, Manuel comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo, pero cuando empezó a tener dolores en el pecho, supimos que algo grave estaba pasando. Los estudios médicos confirmaron nuestros peores temores. Un problema cardíaco que requería cirugía inmediata. A Manuel murió durante la operación el 15 de octubre de 2008 en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional. Diego tenía 15 años y estaba en tercero de secundaria. Ver a mi hijo llorar en el funeral de su padre fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. En ese momento entendí que ya no éramos una familia de 3, sino que éramos solo Diego y yo contra el mundo. Después del funeral, Diego cambió. Se volvió más serio, más responsable, pero también más distante. Durante los siguientes años, trabajé el doble para mantener el negocio y pagar sus estudios. Diego terminó la preparatoria con buenas calificaciones y logró entrar a la Universidad Autónoma Metropolitana para estudiar contaduría. Durante esos años universitarios, Diego comenzó a avergonzarse del negocio familiar. Cuando sus compañeros preguntaban a qué se dedicaba su familia, él decía que yo era comerciante, sin especificar que tenía una tortillería. Dejó de invitar amigos a la casa porque no quería que vieran que vivíamos cerca del negocio. Cuando Diego se graduó, conoció a Alejandra, una chica que trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. Era bonita, educada y venía de una familia de clase media que vivía en Satélite. Desde el principio noté que me veía con cierto desdén, como si yo no fuera lo suficientemente refinada para ser la madre de su novio. Se casaron en 2018, en una boda que yo pagué completamente. Fue una ceremonia elegante en un salón de fiestas de la Colonia del Valle, con más de 150 invitados. Alejandra quería todo de la mejor calidad: el vestido de diseñador, las flores importadas, el banquete de 4 tiempos. Después de la boda, Diego y Alejandra se mudaron a mi casa. Era un arreglo temporal, dijeron, solo hasta que pudieran ahorrar para su propia casa. Yo estaba feliz de tenerlos cerca, de poder ayudarlos en esta nueva etapa de sus vidas. Los primeros años de matrimonio de Diego fueron buenos. Alejandra quedó embarazada rápidamente y en 2019 nació mi primera nieta, Sofía. 2 años después llegó Camila. Yo estaba en la gloria siendo abuela, cuidando a las niñas cuando Diego y Alejandra trabajaban, llevándolas al parque, enseñándoles canciones tradicionales los fines de semana. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Alejandra empezó a hacer comentarios sobre lo anticuada que era la casa, sobre cómo el olor de las tortillas impregnaba todo y era poco higiénico para las niñas. Diego comenzó a apoyar sus quejas, sugiriendo que tal vez era hora de modernizar el negocio o incluso de venderlo para comprar algo más apropiado para una familia joven. Ahora, sentada en mi recámara con la muñeca rota y el corazón destrozado, me daba cuenta de que había estado luchando una batalla perdida. Mi hijo ya no me veía como la mujer fuerte que había sacrificado todo por él. Me veía como un obstáculo para la vida que quería construir con su esposa. Era hora de aceptar la realidad y tomar las decisiones que tenía que tomar. Durante los meses previos a esa fatídica Nochebuena, las humillaciones llegaron como gotas.
de agua que van horadando la piedra en pequeñas, constantes, aparentemente insignificantes, pero devastadoras en su conjunto. No fueron gritos ni golpes lo que me quebró el alma, sino esas miradas de fastidio, esos suspiros de impaciencia, esas palabras dichas con una frialdad que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Todo comenzó a cambiar cuando Alejandra consiguió un trabajo mejor remunerado en una clínica dental privada de Las Lomas de repente. Ella ganaba más dinero que Diego, y eso pareció darle una autoridad en la casa que antes no tenía. Comenzó a hacer comentarios sobre mejorar nuestro estilo de vida y sobre cómo ya era hora de que la familia progresara. En el primer golpe llegó un martes por la mañana, cuando estaba preparando el desayuno para las niñas antes de que se fueran al kinder. Sofía, que entonces tenía 4 años, me pidió que le hiciera unas quesadillas como las que hacía mi mamá en Oaxaca. Mientras calentaba las tortillas en el comal, Alejandra bajó a la cocina ya vestida para el trabajo con su uniforme, blanco impecable y su cabello perfectamente peinado. Patricia, me dijo con esa voz que había aprendido a usar cuando quería sonar educada pero firme, creo que ya es hora de que las niñas aprendan a comer de manera más balanceada. Estas comidas tan grasosas no son buenas para su desarrollo. Tomó una caja de cereal importado que había comprado y la puso en la mesa. Esto es más nutritivo y más moderno. Sofía protestó diciendo que quería sus quesadillas, pero Alejandra le explicó con paciencia exagerada que la abuela no sabe mucho de nutrición moderna y que era mejor que comiera lo que ella le daba. Yo me quedé parada junto al comal, con la tortilla humeando en mis manos, sintiéndome como una intrusa en mi propia cocina. Diego bajó pocos minutos después, ya vestido con su traje gris y revisando su celular. Cuando vio la escena, no dijo nada, simplemente tomó una taza de café y se sentó a revisar unos papeles mientras Alejandra servía el cereal a las niñas. Su silencio fue más doloroso que si me hubiera gritado. Era como si hubiera decidido que las decisiones de su esposa eran más importantes que mis sentimientos. Esa misma semana, Alejandra comenzó a reorganizar la casa para que fuera más funcional. Llegué del mercado un viernes por la tarde y encontré que había movido todos mis trastes de cocina a un gabinete del fondo, para hacer espacio para los utensilios modernos que había comprado. Mis ollas de barro, donde había cocinado durante décadas, estaban arrumbadas en una caja en la bodega. Es que estas cosas están muy viejitas, Patricia me explicó cuando le pregunté por mis trastes. Ya no van con la decoración que estamos tratando de lograr. Además, estos nuevos son antiadherentes y mucho más higiénicos. Señaló hacia unas ollas de acero inoxidable que brillaban en la estufa como si fueran de un hospital. Intenté cocinar con los nuevos trastes, pero la comida no sabía igual. El mole no se espesaba bien en esas ollas frías. Los frijoles no se cocían parejo y las tortillas se me pegaban sin importar cuánto aceite les pusiera. Cuando me quejé, Alejandra me dijo con una sonrisa condescendiente: es cuestión de acostumbrarse, Patricia. Todo cambio es difícil al principio, pero los cambios no se limitaron a la cocina. Un día llegué de la tortillería y encontré que habían cambiado los muebles de la sala. Mi viejo sillón de tela floreada, donde Manuel y yo habíamos pasado tantas tardes viendo televisión, había desaparecido. En su lugar había un sofá moderno de cuero negro que parecía más apropiado para una oficina que para una casa donde vivían niñas pequeñas. ¿Dónde está mi sillón?, pregunté, tratando de mantener la calma. Lo donamos, respondió Diego sin levantar la vista de su laptop. Ya estaba muy gastado y no combinaba con nada. Este nuevo es mucho mejor, pero ese sillón lo compré con tu papá cuando nos mudamos aquí. Tenía valor sentimental. Alejandra intervino con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable en Patricia. Entiendo que tengas apego a las cosas viejas, pero a veces hay que dejar ir el pasado para poder avanzar. Este sofá es una inversión en el futuro de la familia. Me senté en el sofá nuevo esa noche y se sentía frío, incómodo, como si no perteneciera ahí, pero más que la incomodidad física. Lo que me dolía era la facilidad con que habían desechado algo
que para mí tenía tanto significado. Era como si mi historia, mis recuerdos, no tuvieran valor para ellos. A las críticas se extendieron también a la tortillería. Alejandra comenzó a hacer comentarios sobre cómo el olor a masa se metía en toda la casa y cómo eso no era profesional. Sugirió que instalara extractores industriales o que considerara modernizar el negocio para que fuera menos invasivo para la familia. Es que las niñas llegan del kinder oliendo a tortillería, se quejó una tarde. Sus compañeritas hacen comentarios. No es la imagen que queremos proyectar. Diego apoyó a su esposa, como siempre. Mamá, tal vez Alejandra tiene razón. Podrías considerar rentar un local separado para el negocio. Así tendríamos más privacidad en casa. Rentar un local. Diego, esta tortillería nos ha dado todo lo que tenemos. Con las ganancias de este negocio, pagué tu universidad, tu boda y mantengo esta casa. ¿Ahora resulta que es un problema? No es un problema, mamá. Solo estamos sugiriendo maneras de evolucionar. Esa palabra otra vez en evolucionar. Como si todo lo que yo representara fuera primitivo, atrasado, algo de lo que había que avergonzarse. Los domingos familiares también cambiaron. Antes, después de cerrar la tortillería, cocinábamos juntos y comíamos en el comedor grande, platicando sobre la semana, haciendo planes, riéndonos de las travesuras de las niñas. Pero comenzó a organizar salidas más educativas para los fines de semana. Vamos a llevar a las niñas al Papalote Museo del Niño, anunciaba. Es importante que se cultiven. O hoy vamos a comer a un restaurante en Polanco. Las niñas necesitan exponerse a diferentes tipos de comida. Yo no estaba invitada a estas salidas. Cuando preguntaba si podía acompañarlos, Alejandra encontraba excusas sutiles. No es que el museo es muy caro, Patricia, y no queremos que te sientas incómoda, o es un restaurante muy específico. Tal vez no sea de tu gusto. Diego nunca me invitaba directamente. Simplemente se iba con su esposa e hijas, dejándome sola en la casa los domingos por la tarde. Yo me quedaba viendo televisión en el sofá de cuero negro, sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Las conversaciones familiares también cambiaron. Cuando estábamos todos juntos en la mesa, Alejandra y Diego hablaban de temas que yo no entendía: inversiones, planes de viaje, a lugares caros, compras que querían hacer. Usaban palabras en inglés que yo no conocía y hacían referencias a cosas que veían en redes sociales cuando yo trataba de participar en la conversación, contando alguna anécdota de la tortillería o preguntando sobre los planes familiares. Me respondían con monosílabos o cambiaban de tema. Era como si mi presencia fuera tolerada, pero no deseada. Las niñas, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba del trabajo, comenzaron a tratarme con una cortesía distante que me partía. Sofía ya no me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Camila ya no quería que la ayudara a vestirse por las mañanas. Cuando les preguntaba cómo les había ido en el kinder, me respondían con respuestas cortas y luego corrían a contarle todo a su mamá. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con un dibujo para la escuela, ella me dijo algo que me quedó grabado. Para siempre, abuela. Mi maestra dice que cada familia tiene sus propias tradiciones. ¿Cuáles son las nuestras? Antes de que pudiera responder, Alejandra apareció en la cocina. Sofía, ven acá, te voy a enseñar a usar la tablet para hacer tu proyecto. Es más moderno que hacerlo a mano. La niña se fue corriendo con su madre, dejándome sola con la pregunta flotando en el aire. ¿Cuáles eran nuestras tradiciones familiares? Aporrentemente. Ya no teníamos ninguna. Todo lo que yo había tratado de transmitir a mis nietas estaba siendo sistemáticamente reemplazado por la modernidad que Alejandra representaba. El golpe más duro llegó en noviembre. Pocas semanas antes de mi accidente, Diego llegó a casa con una noticia que me dejó sin palabras. Había estado viendo departamentos en Santa Fe, una zona residencial muy exclusiva y muy cara. Es una inversión inteligente, mamá, me explicó, mientras me mostraba fotos en su celular. La zona está creciendo mucho y sería mejor para las niñas. Mejores escuelas, mejor ambiente. ¿Y qué va a pasar con esta casa? ¿Con la tortillería? Bueno, tendríamos que vender todo, pero con lo que saquemos, más
un crédito hipotecario. Podríamos comprar algo realmente bueno. Diego, esta casa la compramos tu papá y yo, con mucho esfuerzo. Aquí creciste tú, aquí nacieron tus hijas. La tortillería nos ha dado todo lo que tenemos. Mamá, entiendo que tengas apego sentimental, pero a veces hay que tomar decisiones racionales. En esta zona ya no es lo que era. La tortillería está bien, pero podríamos hacer algo mejor con el dinero. Alejandra se unió a la conversación con su sonrisa diplomática. Patricia, sabemos que es difícil dejar ir el pasado, pero piensa en el futuro de las niñas. Ellas merecen crecer en un ambiente que les dé mejores oportunidades. ¿Y yo qué? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer sin mi tortillería? Podrías venir con nosotros, dijo Diego, pero su tono no sonaba muy convincente. El departamento nuevo tendría un cuarto adicional, donde podrías estar cómoda, un cuarto adicional. Mi propio hijo me estaba ofreciendo un cuarto adicional en el departamento que se compraría con el dinero de mi trabajo. Me quedé callada, procesando la magnitud de lo que me estaba proponiendo. Oh, añadió Alejandra, podrías considerar mudarte a un lugar más apropiado para una persona de tu edad. Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, donde podrías hacer nuevas amistades. En una residencia para adultos mayores, me estaban sugiriendo que me fuera a un asilo a los 55 años, cuando todavía tenía energía para trabajar y cuidar de mí misma. Mi familia quería deshacerse de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las pequeñas humillaciones que había soportado durante los últimos meses, en cómo había permitido que me fueran quitando pedacito a pedacito todo lo que me daba identidad. Mi cocina, mis muebles, mis tradiciones, mi lugar en la familia, y ahora querían quitarme mi casa y mi negocio. Era hora de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. La madrugada del 24 de diciembre de 2023. Será una fecha que llevaré grabada en el alma hasta el día que me muera. No solo por el dolor físico de la fractura, sino porque fue la noche en que mi hijo Diego me mostró quién realmente era, sin máscaras, sin pretextos, sin la cortesía fría que había estado usando conmigo durante meses. En todo, comenzó de manera tan tonta, tan absurda, que ahora me parece increíble que algo tan simple haya desencadenado el final de nuestra relación. Yo había pasado toda la tarde del 23 de diciembre preparando la cena navideña tradicional. Había hecho tamales oaxaqueños, ponche de frutas, puñuelos y, por supuesto, pozole rojo que había perfeccionado durante años en la tortillería. Alejandra había insistido en que la cena fuera más internacional este año. Quería pavo al horno como en las películas americanas, ensalada César y vino tinto importado. Pero yo, en un acto de rebeldía silenciosa, decidí preparar también la comida tradicional mexicana que habíamos disfrutado durante décadas. Pensé que las niñas merecían conocer sus raíces, sus tradiciones familiares. Subí las escaleras cargando una olla grande con pozole que iba a servir como entrada especial, imaginando la cara de felicidad de mis nietas cuando probaran el pozole de la abuela que tanto les había gustado el año anterior. Pero el escalón número 5, ese que siempre había estado un poco flojo y que yo había pedido a Diego que arreglara durante meses, finalmente cedió bajo mi peso. Sentí como mi pie se hundía en la madera podrida, perdí el equilibrio y caí rodando por las escaleras con la olla de pozole volando por todos lados. El dolor en la muñeca fue inmediato e intenso. Sabía que algo estaba roto, porque no podía moverla sin que me diera una punzada que me llegaba hasta el hombro. Pero más que el dolor físico, lo que me partió el corazón fue la reacción de mi familia. Alejandra apareció primero, pero en lugar de preguntarme si estaba bien, lo primero que salió de su boca fue: «Patricia, mira nada más el desastre que hiciste. El piso recién trapeado está todo manchado». Estaba tirada en el suelo, con la muñeca doblada, en una posición que claramente no era normal, rodeada de pozole derramado y con lágrimas de dolor rodando por mis mejillas. Y lo único que le preocupaba a mi nuera era su piso de loseta que había mandado pulir la semana anterior. «Alejandra», logré decir entre jadeos,
creo que me rompí la muñeca, necesito que me lleven al hospital, en Nochebuena. Patricia, ¿no pudiste tener más cuidado? Mañana es Navidad. Y teníamos todos los planes hechos. Diego bajó las escaleras con esa expresión de fastidio que yo conocía tan bien. No corrió hacia mí, como lo habría hecho cualquier hijo preocupado. Caminó lentamente, suspirando, como si mi accidente fuera una inconveniencia personal que yo había planeado para arruinarle la noche. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, mirando el desorden en lugar de mirarme a mí. Tu mamá se cayó en las escaleras, respondió Alejandra. Dice que se rompió la muñeca, dice que se rompió. Alejandra, mira cómo tengo la muñeca, Ann. Obviamente está rota. Diego se acercó finalmente y me miró con una expresión que no era de preocupación, sino de molestia. Mamá, ¿por qué estabas subiendo las escaleras cargando cosas? Ya te he dicho que tengas más cuidado. Diego estaba llevando pozole para la cena de mañana, para ustedes, para las niñas. Nadie te pidió que hicieras pozole. Alejandra ya había planeado el menú para mañana. Esas palabras me dolieron más que la fractura. Nadie me había pedido que hiciera pozole, pero yo lo había hecho con amor, pensando en hacer feliz a mi familia, y ahora me lo echaban en cara como si hubiera cometido un crimen. Bueno, ¿ya qué?, dijo Diego con un suspiro. Supongo que tendremos que ir al hospital, pero esto no pudo pasar en peor momento. Alejandra se cruzó de brazos. Ann, yo no puedo ir. Alguien tiene que quedarse con las niñas, y además, mañana temprano viene mi mamá para la cena navideña. Tengo que terminar de preparar todo. Está bien, respondió Diego. Ann, yo la llevo. Ningetun de los dos preguntó cómo me sentía, si el dolor era muy fuerte, o si necesitaba algo para el camino. Diego simplemente fue por las llaves del coche, mientras Alejandra comenzó a limpiar el pozole del suelo, quejándose de que la carne había manchado las juntas de las losetas. Las niñas aparecieron en la sala, despertadas por el ruido de mi caída. Sofía, que ya tenía 5 años, se acercó preocupada. ¿Qué le pasó a la abuela? La abuela se cayó porque no tuvo cuidado, respondió Alejandra. Pero ya está bien. Váyanse a dormir que mañana es Navidad. ¿No estoy bien? Protest. Tengo la muñeca rota. Necesito ir al hospital. Camila, mi nieta de 3 años, se acercó con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿te duele mucho? Antes de que pudiera responder, Alejandra tomó a la niña de la mano. Camila, no te preocupes, los adultos a veces se lastiman, pero los doctores los curan. Ahora, vete a dormir. Diego regresó con las llaves y me ayudó a levantarme del suelo. Su ayuda fue mecánica, sin cariño, como si estuviera cumpliendo con una obligación molesta. No me preguntó si podía caminar, no me ofreció su brazo para apoyarme, simplemente dijo, vámonos, que se está haciendo tarde. En el coche, el silencio fue sepulcral. Diego manejaba concentrado en el tráfico navideño, hablando por teléfono con alguien del trabajo sobre un problema que había surgido con un cliente. Yo iba en el asiento del pasajero, sosteniéndome la muñeca rota y tratando de no llorar, pero no del dolor físico, sino de la frialdad de mi propio hijo. Diego, le dije cuando colgó el teléfono, ¿podrías apagar la música? Me duele mucho la cabeza. La música me está ayudando a no estresarme con el tráfico. Mamá, ya casi llegamos. Pero es que el dolor, mamá, por favor. Ya es suficientemente complicado manejar en Nochebuena sin que me estés presionando. Me quedé callada el resto del camino. Era inútil tratar de explicarle que no lo estaba presionando, que simplemente estaba sufriendo y necesitaba un poco de comprensión de su parte. Llegamos al Hospital General cerca de las 11 de la noche. El área de urgencias estaba llena de gente en familias esperando noticias de sus seres queridos, niños con fiebre, ancianos con problemas respiratorios. Diego completó los papeles del ingreso con una eficiencia fría, como si estuviera haciendo un trámite bancario. Ann, cuando la enfermera preguntó por mis datos personales, Diego respondió por mí sin consultarme. Cuando preguntó si tenía alguna alergia a medicamentos, él dijo que no sabía. Cuando preguntó quién era mi contacto de emergencia, él dio su número de teléfono, pero, aclaró Ann, aunque preferiría que no me llamen, a menos que sea algo muy grave. Diego, le dije, soy tu madre. Sí, algo me pasa. Obviamente, tienen que
Llamarte. Sí, mamá, pero ya sabes cómo son los hospitales. Llaman por cualquier cosa. Y mañana es Navidad. La enfermera nos miró con una expresión extraña, como si no entendiera la actitud de Diego. Era una mujer mayor, probablemente madre también. Y creo que se dio cuenta de que algo no estaba bien en nuestra relación. Me llevaron a una sala de espera, donde había que aguardar turno para las radiografías. Diego se sentó a mi lado, pero inmediatamente sacó su celular y se puso a revisar mensajes de trabajo. No me preguntó si tenía sed, si necesitaba ir al baño o si el dolor había empeorado. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. En Diego, le dije, después de una hora de espera, ¿podrías acompañarme a comprar algo de tomar? Tengo mucha sed. Mamá, no puedo dejar mi lugar. Si nos llaman y no estamos aquí, perdemos el turno. Pero hay una máquina expendedora ahí mismo. Puedes verme desde aquí. Es que estoy revisando unos correos importantes del trabajo. ¿No puedes esperar un poco más? Una señora mayor, que estaba sentada cerca de nosotros, esperando noticias de su esposo, se levantó y se acercó a mí. Señora, ¿quiere que le traiga algo de la máquina? Yo voy para allá. Muchas gracias, le respondí, avergonzada de que una extraña me mostrara más consideración que mi propio hijo. La señora me trajo una botella de agua y se quedó platicando conmigo mientras esperábamos. Me contó que su esposo había tenido un infarto y que llevaba 5 horas esperando noticia. A pesar de su propia preocupación, se tomó el tiempo de preguntarme cómo me había lastimado y de desearme que todo saliera bien. Su hijo se ve muy ocupado, comentó, mirando a Diego, que seguía pegado a su celular. Sí, respondí, sin saber qué más decir. Tiene mucho trabajo, pero la verdad era que Diego no tenía tanto trabajo. Lo que tenía era una completa falta de interés en estar ahí conmigo. Cada minuto que pasaba en ese hospital era un minuto que le estaba quitando a su Nochebuena perfecta con su esposa e hija San. Cuando finalmente me llamaron para las radiografías, Diego ni siquiera levantó la vista de su teléfono. TV, cuando salgas, mamá. El técnico radiólogo fue muy amable conmigo. Me ayudó a posicionar la muñeca para las placas y me explicó cada paso del procedimiento. ¿Su hijo no va a entrar con usted?, me preguntó. No, él está esperando afuera. ¿Está segura? Normalmente los familiares quieren estar presentes para dar apoyo moral. ¿Está bien así? Mentí. Él tiene cosas importantes que hacer. De las radiografías, tuve que esperar otra hora para que el doctor revisara los resultados. Diego seguía en su celular, ahora hablando en voz baja con alguien. Por las palabras que alcancé a escuchar, estaba hablando con Alejandra sobre los planes para el día siguiente. Sí, mi amor, ya casi terminamos aquí, le decía. Espero que no se tarde mucho más, porque mañana temprano tenemos que ir por tu mamá al aeropuerto. Cuando el doctor finalmente me llamó para dar el diagnóstico, Diego se levantó para acompañarme, pero más por obligación que por interés genuino. Señora Hernández, me dijo el doctor, tiene una fractura en el radio. No es muy grave, pero va a necesitar un yeso por 6 semanas y terapia física después. También le voy a recetar analgésicos para el dolor. ¿6 semanas? Preguntó Diego. Doctor, ¿no hay manera de que sea menos tiempo? Es que mi mamá maneja un negocio. Señor, las fracturas no se curan más rápido porque tengamos prisa. Su mamá va a necesitar reposo y cuidados. ¿Durante la recuperación? ¿Qué tipo de cuidados?, preguntó Diego con una expresión de preocupación que no tenía que ver conmigo, sino con las molestias que esto le iba a causar. Bueno, ¿no va a poder cargar cosas pesadas? Va a necesitar ayuda para bañarse los primeros días y alguien tendrá que ayudarla con las tareas domésticas. Vi cómo la cara de Diego se transformaba. Era evidente que estaba calculando cuánto trabajo extra esto significaría para él y para Alejandra. Doctor, dijo, ¿no sería mejor que se quedara internada unos días para observación? Digo, doctor me miró con sorpresa. No, señor, esta fractura no requiere hospitalización. Su mamá puede irse a casa esta misma noche. Es que mañana es Navidad y tenemos compromisos familiares. Diego, lo interrumpí, mortificada por lo que estaba
insinuando, no necesito quedarme internada. Puedo cuidarme sola en casa. ¿Estás segura, mamá? Porque si necesitas cuidados especiales. En ese momento entendí lo que realmente estaba pasando. Diego no estaba preocupado por mi bienestar. Estaba buscando una manera de no tener que lidiar conmigo durante las fiestas navideñas. Prefería que me quedara internada en un hospital en Nochebuena antes que modificar sus planes familiares para cuidar de mí. Salimos del hospital, cerca de las 3 de la madrugada. Diego caminaba rápido hacia el coche, como si tuviera prisa. Por terminar con esta obligación molesta, yo lo seguía como podía, con la muñeca pesada por el yeso y sintiéndome mareada por los analgésicos en el coche. Diego encendió inmediatamente su celular y comenzó a revisar mensajes. Alejandra me escribió, dice que ya terminó de limpiar todo y que se va a dormir. Diego, necesito pasar por la farmacia a comprar los medicamentos ahorita. Mamá, son las 3 de la mañana. Las farmacias están cerradas. El doctor dijo que había farmacias de guardia abiertas las 24 horas. Diego suspiró profundamente. Está bien, pero que sea rápido porque ya quiero llegar a casa. Encontramos una farmacia abierta después de manejar 20 minutos. Diego se quedó en el coche mientras yo entré a comprar los medicamentos. El farmacéutico me ayudó muy amablemente, explicándome cómo tomar cada pastilla y preguntándome si tenía alguien en casa que me pudiera ayudar. Sí, le mentí, mi familia me va a cuidar. Cuando regresé al coche, Diego estaba hablando por teléfono con Alejandra. Ya vamos para la casa, mi amor. Sí, ya tiene el yeso y los medicamentos. No, no creo que necesite mucha ayuda. Ella es muy independiente. Durante el camino a casa, Diego no me preguntó cómo me sentía, si me dolía o si necesitaba algo. Solo manejaba en silencio, claramente molesto por haber tenido que pasar su Nochebuena en un hospital. Cuando llegamos a la casa, Diego me ayudó a bajar del coche, pero no se ofreció a acompañarme hasta mi cuarto. Mamá, ya es muy tarde. Nos vemos mañana para la cena navideña, Diego. Espera, necesito hablar contigo. ¿Ahorita? Mamá, estoy muy cansado. Mañana hablamos, Es importante, hijo. Solo van a ser 5 minutos. Diego suspiró otra vez. Esa expresión de fastidio que se había vuelto su respuesta automática a cualquier cosa que yo dijera. Está bien, pero que sea rápido. Nos sentamos en la sala, en ese sofá de cuero negro que había reemplazado a mi viejo sillón. Diego revisó su celular mientras yo trataba de encontrar las palabras correctas para expresar lo que sentía. Diego, necesito que sepas que me dolió mucho tu actitud en el hospital. Mi actitud. Mamá, te llevé al hospital, esperé contigo toda la noche y te traje de vuelta. ¿Qué más querías que hiciera? Querría que me trataras como tu madre, no como una obligación molesta. Mamá, no seas dramática. Estás bien, tienes tu yeso, tienes tus medicamentos, todo salió bien. Diego, cuando me caí en las escaleras, lo primero que te preocupó fue el desorden. No, si yo estaba lastimada. En el hospital estuviste todo el tiempo en tu celular. No me preguntaste ni una sola vez cómo me sentía. Diego finalmente levantó la vista de su teléfono y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era de culpa, ni de arrepentimiento, ni siquiera de molestia. Era de completa indiferencia. Mamá, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Ya no puedo más. Contigo, estás sola, porque así lo decidiste. Esas palabras fueron como una bofetada. Mi hijo me estaba culpando de mi propia soledad, como si yo hubiera elegido ser tratada como un estorbo en mi propia casa. En ese momento supe que todo había terminado entre nosotros. Y también supe que era hora de tomar la decisión más importante de mi vida. Después de esas palabras crueles de Diego, algo se rompió dentro de mí para siempre. No fue solo mi corazón, sino también la última fibra de esperanza que tenía de recuperar a mi hijo. Esa madrugada del 25 de diciembre, mientras él subía las escaleras hacia su recámara sin voltear a verme, tomé la decisión más importante de mi vida, Diego. Quería que desapareciera de su vida. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Pero, en mis propios términos, los siguientes días fueron
extraños. Diego y Alejandra actuaban como si la conversación de Nochebuena nunca hubiera pasado. Él se iba temprano al trabajo, ella organizaba actividades con las niñas, y yo me convertí en un fantasma en mi propia casa. Pero mientras ellos fingían normalidad, yo estaba planeando algo que cambiaría sus vidas para siempre. El 27 de diciembre, con la excusa de ir al médico para revisar mi muñeca, tomé un taxi al centro de la ciudad. Mi destino no era ningún hospital, sino el despacho del licenciado Martínez, un abogado especializado en bienes raíces que había encontrado en internet. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con esa sabiduría que dan los años de experiencia. Señora Hernández, me dijo después de revisar los documentos de mis propiedades, usted tiene un patrimonio muy considerable. La casa en la Narvarte vale fácilmente 3 millones de pesos en el mercado actual, y la tortillería, con su clientela establecida y su ubicación, podría venderse por otros 2 millones, sin contar sus ahorros bancarios, a 5 millones de pesos. Era más dinero del que había imaginado tener en toda mi vida. Con esa cantidad, podía comprar una casa hermosa en cualquier lugar de México y vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Cuánto tiempo tomaría vender todo?, le pregunté. Si no tiene prisa, podríamos obtener el mejor precio posible, tal vez en 4 meses. Pero si necesita liquidez rápida, podríamos cerrar las ventas en 6 semanas. Quiero hacerlo rápido, le dije, sin dudarlo. Muy rápido. Durante las siguientes semanas, mientras mi familia creía que yo estaba resignada a mi destino, trabajé en secreto con el licenciado Martínez. Encontramos compradores serios para ambas propiedades, una familia joven para la casa y un empresario local para la tortillería. También comencé a buscar mi nuevo hogar en Playa del Carmen. Me enamoró desde la primera foto que vi en internet. Era un paraíso en la Riviera Maya, con playas de arena blanca, agua turquesa y una comunidad próspera de jubilados mexicanos y extranjeros. Encontré una casa perfecta, 2 recámaras, terraza con vista al mar, y un precio que me permitiría vivir cómodamente con el dinero restante. El 15 de febrero, exactamente 2 meses después de mi abandono en el hospital, llegó el momento que había estado esperando. El licenciado Martínez me llamó temprano por la mañana. Señora Hernández, tengo excelentes noticias. Tanto la casa como la tortillería tienen compradores listos para cerrar esta misma semana. Esa tarde, mientras Diego trabajaba y Alejandra había salido con las niñas, firmé todos los contratos de venta. Al día siguiente, 5 millones de pesos estaban depositados en mi cuenta bancaria. Oficialmente, ya no tenía nada que me atara a la Ciudad de México. Durante esas semanas, también había estado empacando discretamente mis pertenencias más importantes, a las fotos de Manuel, las joyas que me había regalado, la receta original del mole de mi abuela, y algunos recuerdos de cuando Diego era niño. Todo cabía en 3 maletas. El resto de mis cosas las donaría o se las dejaría a mi familia el viernes 16 de febrero por la noche. Después de cenar, reuní a Diego y Alejandra en la sala. Las niñas estaban viendo televisión en su cuarto. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante, les dije con la voz más calmada que pude. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Diego sin levantar la vista de su celular. Como ustedes han dejado muy claro que ya no me necesitan en sus vidas, he tomado una decisión que creo que los va a hacer muy felices. Alejandra me miró con curiosidad. ¿De qué hablas, Patricia? He vendido la casa y la tortillería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego y Alejandra me miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Cómo que vendiste la casa?, preguntó Diego lentamente. Exactamente lo que escuchaste. Ayer firmé los contratos de venta. Los nuevos dueños se mudan el lunes. Patricia, eso es imposible, dijo Alejandra. No puedes vender una casa de un día para otro. Claro que puedo, Alejandra. Es mi casa, está a mi nombre, y tengo todo el derecho legal de venderla cuando yo quiera. Diego se levantó del sofá, claramente agitado. Mamá, esto tiene que ser una broma. ¿No puedes haber vendido la casa sin consultarnos? ¿Consultarlos? Diego, cuando ustedes planearon deshacerse de mí y enviarme a una residencia para adultos mayores,
¿Me consultaron a mí? No íbamos a deshacernos de ti, Diego. Escuché todas sus conversaciones, escuché todos sus planes. Querían vender mi casa, quedarse con el dinero y mandarme a vivir sola a cualquier lado. Alejandra se puso pálida. Patricia, eso no era. No, era que, Alejandra, no era exactamente lo que planeaban hacer. Diego comenzó a caminar de un lado a otro, procesando la información. Mamá, aunque hayas vendido la casa, podemos cancelar la venta. Puedo hablar con un abogado. No hay nada que cancelar, Diego. Los contratos están firmados, el dinero está en mi cuenta y los nuevos dueños ya pagaron. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Esa es una excelente pregunta, Diego. ¿Dónde van a vivir? Alejandra finalmente entendió la magnitud de la situación. Patricia, no puedes dejarnos en la calle, Ann. Tenemos niñas, Alejandra. Ustedes son adultos profesionales con trabajos estables. Estoy segura de que pueden encontrar un lugar donde vivir. Hay muchos departamentos en renta en la ciudad, pero nosotros no tenemos dinero ahorrado para una mudanza de emergencia, gritó Diego. ¡Qué lástima, hijo! Tal vez debieron haber pensado en eso antes de planear deshacerse de mí. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Dónde vas a vivir? Esa es la mejor parte de todo esto. Ya compré una casa hermosa en Playa del Carmen. Me mudo el martes. Diego se dejó caer en el sofá, finalmente entendiendo que esto no era una amenaza vacía, era real. Al mamá, no puedes irte así. ¿Qué va a pasar con las niñas? Ellas te necesitan en Diego. Las niñas van a estar bien. Ustedes van a darles todo lo que necesitan, a mejores escuelas, mejor ambiente, mejores oportunidades. No era is lo que querían. En ese momento llegaron Sofía y Camila corriendo a la sala. ¿Por qué están gritando?, preguntó Sofía. Me acerqué a mis nietas y me arrodillé para estar a su altura. Mis amores, la abuela se va a mudar a una ciudad muy bonita que está junto al mar. ¿Nos vamos todos?, preguntó Camila. No, mi amor, solo la abuela se va. Ustedes se van a quedar aquí con sus papás. ¿Por qué, abuela?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Porque a veces los adultos necesitan hacer cambios en sus vidas y la abuela necesita empezar una nueva aventura. Abracé a mis nietas por última vez en esa casa, sabiendo que tal vez pasaría mucho tiempo antes de volver a verlas. Pero también, sabiendo que era la única manera de recuperar mi dignidad, el martes 20 de febrero, una empresa de mudanzas vino por mis 3 maletas. Diego y Alejandra se habían ido temprano, llevándose a las niñas a casa de los padres de Alejandra. No quisieron estar presentes para mi partida. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, vino a despedirse. Patricia, creo que estás haciendo lo correcto, me dijo con lágrimas en los ojos. A veces los hijos se olvidan de que sus padres también tienen derecho a ser felices. El taxi que me llevó al aeropuerto pasó frente a la tortillería, que ya tenía un letrero nuevo en Tortillería San Miguel, bajo nueva administración. Sentí una punzada de nostalgia, pero también de liberación en el avión hacia Cancún. Mientras veía la Ciudad de México desaparecer entre las nubes, pensé en todo lo que dejaba atrás. No solo una casa y un negocio, sino también una vida entera de sacrificios que nunca fueron valorados. Pero también pensé en todo lo que me esperaba adelante, en la libertad de vivir para mí misma, la paz de no tener que complacer a nadie más, y la dignidad de ser dueña de mi propio destino. Ahora, 6 meses después, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi casa, en Playa del Carmen, con el sonido del mar Caribe, acompañando mis palabras y el sol del atardecer, pintando el cielo de colores que nunca imaginé que existieran, puedo decir con total certeza que Patricia Hernández finalmente encontró la paz que había estado buscando toda su vida. Diego me ha llamado 3 veces, la primera con ira, la segunda con súplicas, la tercera con algo parecido a una disculpa. Pero ya es demasiado tarde para arrepentimientos. Él quería que desapareciera de su vida, y eso fue exactamente lo que hice. Ané. A veces, la mejor venganza es simplemente ser feliz, y por primera vez en años, soy completamente feliz. El sol se está poniendo sobre el Caribe, pintando el cielo de rosa y naranja, y Patricia Hernández está exactamente donde necesita estar, libre, digna
y completamente en paz consigo misma. Anne, porque cuando alguien te abandona en el momento que más lo necesitas, no tienes que rogar por su amor, tienes que recuperar tu poder y demostrarles de qué estás hecha. Y eso fue exactamente lo que hice.